Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto con la abogada Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, para hablar sobre esta confesión de Germán Cáceres. Cambia el rumbo de las investigaciones de los vinculados. Le consultamos ahora mismo a la doctora Gladys Terán. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto. Buenas noches a los radioescuchas de FM Mundo también. Doctora, miren, sí. La consulta que usted justamente hace es si cambia el rumbo de la investigación con relación al menos a Alfonso Camacho. En la mañana ya había indicado a las redes, me imagino, y a la prensa, el abogado de la señora Elizabeth Otavalo sobre en general lo que ocurrió en la declaración que realizó ante la Fiscalía el teniente Cáceres. Obviamente no puedo dar detalles por el tipo de investigación que se está realizando, pero no olvidemos que ya faltan solamente 3 días para que culmine la instrucción fiscal desde el domingo. Y sí, esperamos que la Fiscalía sea consciente de que efectivamente con relación a Alfonso Camacho no tiene absolutamente ningún elemento de convicción, pues el teniente Camacho ha indicado a la Fiscalía que él actuó solo, ha indicado qué es lo que ocurrió y finalmente también ha corroborado el momento mismo en que el teniente Camacho abre algo de la puerta y él le dice que se largue. Justamente lo hace ya cuando lamentablemente la abogada Bernal estaba sin vida. Doctora Terán, el teniente Cáceres en su declaración, aterradora por cierto, porque de lo que se ha conocido hasta este momento y lo que ha trascendido, él ha mencionado que la estranguló, incluso que mantuvo su cuerpo en la habitación y posteriormente le llevó hasta el Cerro Casitagua, donde ya días después fue encontrado el cuerpo de María Belén Bernal. En función de este relato, y usted bien lo menciona, contra los otros 2 procesados, me refiero a Alfonso Camacho, a la cadete Jocelyn Sánchez, de alguna forma se desvanecen ciertas sospechas. Hay también el pedido de audiencia que está ya confirmada para el próximo 18 de enero para revisión de medidas de Jocelyn Sánchez. Esto de alguna forma tendría que dirigirse exclusivamente en función de lo actuado por Cáceres. Claro, creo que también Fiscalía tiene algunos otros elementos de convicción que finalmente le hacen pedir a la justicia de que cambie o revoque la medida cautelar de prisión preventiva. No solamente esto, porque no olvidemos que el día de ayer es que la Fiscalía solicita, antes de que se realice la versión de el señor Cáceres. Exacto, entiendo yo que es por información producto de la pericia que se hace a uno de los teléfonos. Al parecer sí, al parecer existe ya una extracción de la memoria o de lo que contiene un teléfono celular de la abogada Bernal. Al parecer ocurre esto, sí. Recién se ha puesto el día de ayer en conocimiento de los sujetos procesales, todavía no hemos podido revisar el tema de la pericia, esperemos hacerlo el día de mañana. ¿Cuál es su lectura, más allá de verlo desde la defensa de Alfonso Camacho, de lo relatado por Germán Cáceres? Hay mucha gente que ha reaccionado, incluso abogados han reaccionado a lo que se ha conocido, lo que hemos mencionado hace un momento, que él actuó solo en todos los momentos de este crimen. ¿Usted le cree? Particularmente sí. De lo que yo le observé el día de hoy y de la manera como él relata las circunstancias en las que le quitó la vida a su esposa, bueno, yo le creo como el 90% más o menos. Falta un poquito de detalles que a lo mejor las pericias y los elementos de convicción que tiene la Fiscalía van a corroborar en un 100% qué es lo que realmente ocurrió ese día. Yo sí le creo en la mayoría de los relatos que él dice. Ya no habla, obviamente indicó que la primera versión que él realizó ante la Fiscalía, creo el día 13 de septiembre, dijo que había faltado a la verdad y que esta era la verdad de los hechos. Y no obstante de lo que ha relatado y en estas condiciones,
hay un proceso en paralelo que es el proceso de investigación sobre la fuga de Germán Cáceres. Esto no se descarta que podría encontrarse algún elemento adicional que pueda de alguna forma no sostener del todo la versión de Cáceres de que actuó solo. Podría darse, hay una investigación nada más en curso, es una investigación previa del delito de fraude procesal, obviamente en el entendido de lo que antes se consideraba como encubrimiento. Entonces, al parecer todas las personas que actuarían o que hubiesen actuado o que presuntamente han actuado después de que falleció lamentablemente la abogada Bernal, pues serían los presuntos responsables de este tipo penal. Esa investigación está en curso y también obviamente va a servir mucho los elementos de convicción que se hayan dado dentro de la pericia dentro de la investigación fiscal de femicidio. Ya lo que va la pregunta un poco es en el sentido de que esta investigación sobre la fuga de Cáceres no se descarta que podría tener algún elemento adicional que eventualmente reste validez a una de las partes de la versión dada por Cáceres este día jueves. A ver, discúlpeme, pero no le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Respecto de la investigación sobre la fuga de Cáceres, no se descarta que existe eventualmente algún elemento que reste validez a lo dicho por Cáceres en cuanto a que actuó solo en todos los momentos, incluso hasta la fuga. Podría darse del análisis justamente de todos los elementos de convicción que ha recabado la Fiscalía en el tema de femicidio. Podrían darse muchas otras circunstancias que la fiscal del caso de femicidio podría decir que a la Fiscalía que está conociendo el tema de fraude procesal que continúe la investigación, porque esto es lo que ha encontrado dentro del tema del femicidio, ¿no? Porque hay muchísimos elementos de convicción, son cerca de 70 cuerpos que ha recabado la Fiscalía en su investigación. En alguno de ellos debe haber alguna de las circunstancias con las que podría la Fiscalía robustecer la investigación de fraude procesal. En el caso ya concreto de Alfonso Camacho, ¿cuál será la estrategia de aquí en adelante de la defensa del teniente Camacho, tomando en cuenta que ya ciertos elementos de esta nueva versión, de esta declaración de Germán Cáceres, de alguna forma ya lo deslindan de este proceso? Lo que finalmente desde el inicio dijo la defensa, que no tuvimos ningún tipo de participación ni como autoría, ni partícipe en complicidad, ni fraude procesal, y menos en un delito de comisión por omisión impropia. Absolutamente para nada, y mucho más ratificado el día de hoy que justamente el teniente el teniente Camacho, porque ni siquiera él sabe qué persona fue la que abrió la puerta y le dijo lárgate. Él solamente dice fue una persona que abrió la puerta y le dije lárgate, pero ya estaba sin vida, lamentablemente, la abogada Bernal. Entonces, él no puede haber impedido, como dice la norma, el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, cuando dice impedir un acontecimiento, cuando tiene la obligación jurídica, equivale a ocasionarlo, no impedir, ¿no? Entonces, finalmente, él, ¿cómo pudo haber impedido cuando ya se dio el hecho? Y es también lo que corrobora el teniente Cáceres en su versión. ¿Cuál fue la reacción de Alfonso Camacho al momento de conocerse ya algunos de los detalles de esta versión de Cáceres? Bueno, lo único que él dijo, Dios mío, la verdad está saliendo a la luz. Doctora, usted sabe que yo no tuve nada que ver en esto. Si yo hubiese escuchado, hubiese sabido lo que estaba pasando, era imposible que yo no hubiese actuado. Yo no vi ni escuché el cometimiento de ninguna infracción. Yo lo único que escuché fueron ruidos que para mí fueron inusuales, es por eso que quería conocer a mis superiores que había escuchado ruidos y que vengan a verificar. Él actuó como todo un oficial de policía con su deber en la mano y lo hizo muy bien. Y por eso es que dio parte a sus superiores. No se cayó. En su experiencia, finalmente, doctora, de las declaraciones de Germán Cáceres, si lo hizo
de alguna forma con cierta frialdad, contando lo que ha contado y habiendo hecho lo que hizo. ¿Estamos frente a un perfil de un psicópata? Yo creería que no. Y él no lo hizo con frialdad. O sea, a él le dolía hablar. No era precisamente por eso le realmente. consulto, ¿sí? A él le dolía hablar, se le sentía en su voz, en su manera de expresarse, en sus gestos. Él siempre estuvo. Menos yo sentí que le dolía lo que estaba expresando a la justicia. ¿Qué vio en su mirada? No pudimos verle porque finalmente la señora fiscal, estuvimos a espaldas de él, vimos su rostro de lado, pero no la mirada de frente, porque ella pidió que no sea así, porque podía él también sentirse una especie de intimidación respecto a las personas que estábamos ahí. Y obviamente no pudimos hacer preguntas porque se acogió al derecho al silencio. El abogado dijo que lo único que respondía era las inquietudes de la fiscalía y ninguna otra inquietud o pregunta de ninguno de los abogados que estábamos ahí de la defensa. ¿En algún momento de esta versión se quebró? ¿Perdón? ¿En algún momento de esta versión se quebró Cáceres? ¿Qué le diré? Parecería que sí. Perfecto. Yo le sentí que sí le dolía lo que había hecho. No es que estaba feliz, no es que lo decía como un psicópata, sino que yo sentía que le dolía. Como una especie de arrepentimiento, pero lo que hizo está hecho, ¿no? Con conciencia. Tiene que responder por lo que hizo. Así pero es. Que responda él, no las demás personas inocentes. Y que actúe la justicia tal como corresponde. Doctora Terán. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes también en cualquier momento, cuando ameriten esta coyuntura, en el avance de este proceso, le contactaremos nuevamente para más Siempre detalles. A la orden. Gracias. Ha sido la abogada Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, hablando sobre la confesión de Germán Cáceres. Cambia el rumbo de las investigaciones de los vinculados. Ella coincide en que sí, tanto para la situación jurídica de Alfonso Camacho y podría ser también para el caso de Jocelyn Sánchez, la cadete detenida en este caso. Aterradoras declaraciones de Germán Cáceres. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.